noches, hermanos. Dios les bendiga. Deseo que Dios esté con ustedes, que sientan esa presencia del Señor. Nuestro tema de esta tarde-noche y el título que le puse, ¿quieres poseer la buena tierra? Es el título de este tema que voy a dar en estos momentos. Pero antes, pues, vamos a hacer esa oración de pedir ayuda y de agradecer también porque el Señor está con nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque sentimos tu presencia, Dios. Gracias también porque reconocemos tu grandeza, reconocemos tu amor, reconocemos todo lo que tú eres, Señor, esa ayuda que nos das tan grande. Y así, Señor, sabemos que nos vas a ayudar, Dios, y que tú estás con nosotros. Te pido que bendigas a todos los que están viendo esta transmisión, Dios, que les llenes de ti y de tu Espíritu Santo, que por medio de Cristo Jesús también todo lo que Él hizo, todo lo que Él escribió, todo lo que Él manifestó, todo lo que Él llevó a cabo en esta tierra, con mucha bendición, Dios. También entonces nosotros conozcamos más acerca de nuestro Jesús. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pues, amén. Entonces les repito el título de esta lección: ¿quieres poseer la buena tierra? Cuando yo estaba más pequeña, mi mamá tiene varias macetas en casa. Entonces, en una ocasión, ella esparció unas semillas de papaya en la tierra, en tierra buena, que ella decía así, en tierra buena. Poco después se dio cuenta de que esa plantita esa semilla va dando una plantita pequeñita y va creciendo y va creciendo. Y cuando porque ella diarios de lo que comemos, de la fruta que comemos, de las semillas de la fruta que comíamos, ella esparcía siempre esas semillas, ¿no? Y en ocasiones no se daba nada. Pero en esta ocasión, ella vio, dice, ¿qué será esta plantita? ¿De qué fruto será? Y estaba esperando que creciera y estaba cuidándola. Y al poco tiempo, por la forma de la hoja, ella se da cuenta que era de la fruta o la semilla de una papaya. Esta papaya no creció mucho, es una papaya pequeña, pero ¿qué creen? Lo maravilloso y lo hermoso, que al poco tiempo esta semilla dio su fruto. Y es cuando entonces mi mamá se queda maravillada como en una planta tan pequeña ya venía su fruto. Entonces ella me decía, es que al plantarse se plantó en buena tierra. Y allí estaba la papayita pegada y iba creciendo bien bonita, bien hermosa. Y yo cada que iba con mi mamá le decía, enséñame cómo está tu papaya, mamá. Y ahí me estaba enseñando, mira, va creciendo así, va aumentando su tamaño. Otra plantita también igual que es que esto lo digo como testimonio porque Dios es maravilloso. Igual, pero de esa plantita sí ella no sabía qué era, porque no reconocía la hoja. Y entonces, igual esta planta estaba muy pequeñita y ella quería saber qué fruto era de esa planta. Eso me lo contó ella posteriormente, me dijo, Elsa, yo quería saber qué fruto era y le pedí a Dios que me mostrara de qué fruto era, aunque la planta era muy pequeña. Dice, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que en una planta tan pequeña empieza a brotar una florecita y de la florecita sale el fruto. Dice, era una zarzamora, pero era una zarzamora pequeñita, hermanos, de apenas como de 1 centímetro. Y ahí, en ese fruto, es como ella se dio cuenta qué tipo de fruto era. Y estaba
contenta y maravillada de que en tan pequeña planta estuviera ya ese fruto de la zarzamora. Mi mamá sabe lo relacionada a la siembra porque en su adolescencia y su juventud, en ese lugar donde ella vivió en Michoacán, ella trabajaba la tierra. Entonces, conoce bien acerca de la tierra. Por eso me dice, al sembrar tienes que conocer cuál es la buena tierra. Y ella al sembrar sus plantas enseñaba qué tierra era la indicada para que crecieran y dieran flores sus plantas. Cuando nosotros sabemos y nos enseñan y vamos aprendiendo a conocer esa buena tierra, de esa buena tierra se obtienen tantos beneficios. Ahora a mucha gente le da por plantar varios tipos de frutos o de hortalizas, ya sea también jitomate, zanahoria, cilantro, hierbabuena. ¿Cuántas plantas ya no se, cuántas plantas se pueden plantar ahora? Y más si vemos por internet, ahí nos van indicando cómo podemos sembrar algo y de qué manera se va dando el cuidarla, el darle el sol, todo eso. Y cuántos beneficios también tenemos si nosotros tuviéramos en cada maceta, en cada alguna planta, algo comestible. De verdad, cuántos beneficios se obtienen. Por eso yo le puse, ¿quieres poseer la buena tierra? Les voy a pedir, por favor, que busquen en su Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, vamos a leer de qué manera Dios les da recomendaciones a los israelitas para que poseyeran la buena tierra. Deuteronomio, capítulo 8. El título dice, la buena tierra que han de poseer. Empezamos leyendo, dice así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro
y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hasta el versículo 10. Voy a repetir el 10 que a mí me tocó, me llenó, me enseñó mucho acerca de sus palabras. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí dice la buena tierra que te habrá dado. Vamos a ir analizando estos 10 versículos de uno por uno. Dice la palabra de Dios, empezando por el versículo 1, Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La primera palabra dice, cuidaréis. Cuidaréis es de cuidar, ¿verdad? ¿Y qué es cuidar? Otro sinónimo es preservar, otro sinónimo es conservar. Cuando uno le dice en un saludo a alguna persona, algún amigo, algún familiar, o cuando alguien se despide de él, le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Y cuando se despide uno de esta persona, siempre le dice uno, bueno, yo regularmente acostumbro a decirle, cuídate. Y me dice, sí, gracias. Cuídate porque uno mismo se tiene que ayudar a, a tener un bienestar, a pensar eh, hacia dónde voy, qué voy a hacer, prevenir algo, no tener algún accidente o cuidarse de pasar por determinadas calles o tener cuidado de al caminar simplemente. ¿Cuántas personas a veces o a nosotros mismos nos pasa que vamos caminando y no nos fijamos si está una banqueta, si hay una piedra, si hay algo que que pudiéramos accidentarnos, ¿no? A mí me pasó en una ocasión que yendo a mi trabajo, ya para entrar en la estación del metro, en donde me dejaron el microbús, había bastante aceite, porque ahí se estacionaban y ahí tenían ahí su base, el microbús. Y yo no me di cuenta y por ir rápido había bastante aceite y me resbalé, de tal manera que no me pude sostener y para librar un golpe hacia el frente, lo que hice fue inclinarme y ponerme de rodillas y poner mis pies sobre la tierra para que no me fuera a accidentar de una manera más brusca. Todas mis rodillas se llenaron de aceite porque yo misma no me di cuenta que toda esa parte, ese lugar de bajo la banqueta, había bastante aceite. Gracias a Dios que no me pasó nada, entonces tuve que hablar a mi trabajo y regresarme a cambiar porque pues era muy visible toda la mancha de aceite que tenía en mis rodillas y en mis manos. Pero fue por andar deprisa, por correr. Entonces, cuando a uno le dice, cuando a uno le dice a otra persona, cuídate, es para ayudarnos a sí mismo a tener un bienestar, para que no suframos algún perjuicio. Por eso Dios aquí menciona a los israelitas, les dice, cuidaréis, cuídense de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. No nada más los mandamientos los tenían que aprender de memoria, así como nosotros mismos.
Tenemos que aprender esos mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20, sino que también tenemos que ponerlos por obra, llevarlos a cabo, hacerlos. Aquí Dios les dice eso. Cuídense, tengan cuidado, háganlo. ¿Para qué? Para beneficio personal, para conservar la vida. Dice aquí, para que viváis. Pero no significa que si no los cumples, si no te lo sabes de memoria, no lo llevas por obra, vas a morir, no, sino que para que tu vida no tenga problemas, prejuicios, para que tu camino por donde vas espiritualmente con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de esos mandamientos, te den vida, te ayuden a vivir tanto físicamente, materialmente, espiritualmente. Por eso dice aquí, para que viváis y seáis multiplicados. Aquí se hablaba acerca de los israelitas en su vida familiar, en que ellos iban a aumentar su descendencia, iban a ser multiplicados. Y dice aquí en el versículo 1, seguimos en el 1, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Tenemos que poseer esa tierra de bendición, tierra de abundancia. Cuando nosotros entramos en esa posesión de esa buena tierra, significa también entrar en una posesión espiritual. Espiritual porque vamos teniendo frutos, porque vamos obteniendo beneficios espirituales, celestiales. Cuando nosotros estamos sembrados en esa buena tierra, es como si fuéramos un arbolito que va dando, que sí va dando frutos. Entonces, al poseer esa buena tierra, tenemos muchas cosas dentro de nuestra vida espiritual con Dios, primeramente a nivel personal. A nivel personal obtenemos tantas bendiciones, bendiciones de salud también, bendiciones físicas, bendiciones materiales en nuestro trabajo, bendiciones de amigos también, bendiciones con nuestros padres, nuestra familia, con nuestros hijos. Todo lo que vamos obteniendo desde que aceptamos a Cristo, ya sea que estemos jóvenes, ya sea que estemos adultos o ancianos, pero empieza como una nueva vida, empieza una nueva siembra en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y esa siembra va dando tantos frutos diferentes. Hay personas que piensan que esos mandamientos que aprendemos acerca de la palabra, de lo que Dios quiere que aprendamos, son agobiantes, que nos limitan nuestra libertad, y no es cierto, al contrario. Cuando nosotros conocemos esos mandamientos nos dan libertad, somos verdaderamente libres, libres en nuestro desarrollo personal, libres en todo lo que nosotros hacemos. Por eso Jesús enseñó esa libertad verdadera. Y esa libertad proviene de cuando nosotros seguimos a Dios, a Jesús. Dice su palabra en Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sus mandamientos y en todo lo que enseña, seremos verdaderamente, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? El que aprende. Si nosotros empezamos a conocer acerca de la palabra de Dios, vamos aprendiendo tantas cosas, tanta sabiduría, tanta enseñanza, porque somos sus discípulos.
los que vamos aprendiendo y conocemos, cuando vamos aprendiendo, ¿qué conocemos? La verdad, lo que es real, no son mentiras, es la realidad. Y esa verdad nos hace libres. Son mandamientos para un beneficio. Son instrucciones amorosas que tienen que como fin, ¿cuál es su fin de esas instrucciones amorosas? La felicidad, el bienestar, nuestro bienestar físico y espiritual. Si tú obedeces esos mandamientos y llevas a cabo lo que Dios te pide, si crees, si tienes fe, entonces vas a permanecer en su palabra. ¿Sí han visto ustedes esa serie que ahorita mundialmente ya está, ahora sí que está reconocida o están viendo varias personas que se llama The Chosen, que son en español los elegidos? Si nosotros somos así como ellos, como esos elegidos, sus discípulos, así también nosotros. Y cuando vemos ese tipo de series de la vida de Jesús, lo que enseñó Jesús, pero de una manera tan natural, tan cotidiana, uno quisiera ser parte de esos discípulos y parte de esas series, como entrar en esas series y seguir trabajando junto al Señor, junto a Jesús. Qué bonitas series, de verdad, gloria a Dios, que hacen ese tipo de enseñanzas, que dan ese tipo de enseñanzas, porque Jesús es la verdad. Una verdad te hace estar conforme, estás en conformidad. Cuando te dicen una mentira, estás enojado, molesto y tu ser no está a gusto. Pero cuando te dicen una verdad, cuando conoces la verdad por medio de la palabra, entonces hay conformidad. La persona se manifiesta algo que está experimentando, algo que está viviendo. Jesucristo fue veraz, fue auténtico, fue sincero. Vemos en Hebreos 5:8 cuando dice, cuando él era su hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió. Él llevó a cabo también los mandamientos de Dios y aprendió en esa obediencia por todo lo que ha sufrido. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Sí, pasamos también por desiertos, pasamos también por dificultades, no por el hecho de que nosotros aceptemos a Dios y a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, todas las cosas van a solucionarse, no. Si al no conocer a Dios o no aceptar a Dios, se pasan por dificultades, por problemas, por cosas tan desagradables, tan fuertes, tan difíciles, pero ahí no hay una esperanza, no hay una roca en donde nos apoyemos, en donde nos cimentemos y andamos a la deriva. No sabemos quién nos puede ayudar, no sabemos con quién poder que nos aconseje. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, a Jesús, tenemos esa seguridad, esa confianza de que Él es nuestra roca fuerte, de que Él es nuestro respaldo, de que Él es nuestra ayuda, de que Él nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. Por eso estamos conformes, porque Él es la verdad. Ahora seguimos con el versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando yo platico en la comida con mis hermanos, que hacemos sobremesa o estamos comiendo, yo
yo preguntaba y le decía a uno de mis hermanos, bueno, ¿por qué Dios hizo que pasaran por tanta aflicción los israelitas si Él les iba a dar esa tierra de bendición? ¿Por qué no se las dio? ¿Por qué no los llevó directamente hacia la tierra prometida y obtuvieron la tierra que Él ya les tenía, que ya les tenía, pues sí, apartada para ellos? Así como yo decía, así de fácil, ¿no? Y la respuesta es no, porque si no, no hubieran aprendido a depender totalmente de Él. Y entonces yo dije, sí es cierto. Para mí es así como que, ay, pues ya estaba la tierra ahí, Dios ya les había prometido la tierra, pues ya que se las diera y que no sufriera, ¿no? Así de fácil para mí, ¿no? Pero cuando mi hermano me dio esa respuesta, entonces yo dije, es verdad. Si a nosotros también así nos pasara de que tomáramos algo, que obtuviéramos algo que le pedimos a Dios de un día para otro, de la noche a la mañana, o no, no dependeríamos de Él, lo olvidaríamos, lo dejaríamos, porque como seres humanos, son nada más lo que nos conviene hacemos, lo que no nos molesta si sufrimos, nos molesta si padecemos o si obtenemos algo de una manera difícil. Entonces, por eso los hizo pasar por ese desierto, porque Él conocía sus corazones, sabía cómo pensaban, cómo sentían. Entonces Dios llamó a Israel a una obediencia total, porque en esa obediencia estaba el recordar lo que Dios había hecho entre ellos durante ese tiempo en el desierto. Tenían que valorar todo ese tiempo de enseñanza para que cuando llegaran a poseer esa tierra prometida, su corazón, su mente, su enseñanza, su dependencia de Dios fuera realmente verídica, que ellos verdaderamente aprendieran a depender de Dios. Dice, ¿por qué los afligió? Los afligió para depender, para que no tenían a nadie más ni en quién confiar, solo tenían que confiar en Dios. Y ya ahí estaba esa aflicción. Y dice la palabra de Dios mismo, Dios dice, para probarte. Eso nos sucede a nosotros cuando empezamos a conocer acerca de la palabra de Dios, empezamos a ir a la iglesia. Si Dios no nos prueba, si Dios no nos hace pasar por algo difícil, ¿no? Entonces nosotros no valoramos lo que aprendemos en la iglesia, no valoramos lo que nos sucede, las enseñanzas que aprendemos y a la vez también el convivir con la gente. Esa es una enseñanza, porque no es fácil convivir unos con otros, con nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras ideas, nuestra cultura en el sentido de qué hemos aprendido de nuestros papás en nuestras casas. Eh, qué les enseñaron a nuestros papás, nuestros abuelitos? ¿Qué costumbres tenemos? Esa es nuestra cultura, ¿sí? ¿Qué costumbres vamos obteniendo de nuestros familiares? Entonces, tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Dice, para probarnos. Dios conocía sus corazones, pero si no los probaba, entonces ellos mismos no se daban cuenta de cómo era su corazón ante Dios. Tenemos que ser corregidos constantemente. Tenemos que aprender a estimarnos a nosotros mismos para saber cómo reaccionamos, cómo es nuestro corazón. Porque dice que para saber qué había en tu corazón, nosotros mismos vamos aprendiendo y vamos descubriendo qué tiene nuestro corazón.
Y en la medida que tengamos esa dependencia de Dios, sí vamos cambiando, hermanos. Porque cuando vamos pasando por desiertos, hay enseñanza. Y sí vamos cambiando nuestro carácter. A veces decimos, es que no he cambiado mi carácter, es que no he cambiado mi forma de ser. Yo pienso que sigo igual. No es cierto. Sí vamos cambiando, sí vamos sintiendo, viendo esos cambios, vamos reconociendo los cambios, porque ya no actuamos igual, ya no pensamos de la misma forma que antes, sino que pensamos de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos pensando, nuestra mente va cambiando, nuestro corazón va obteniendo esos frutos, todos los frutos, esos 9 frutos, los vamos obteniendo y van saliendo nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de reaccionar, de pensar. Sí hay un cambio, porque también dice en el versículo 2, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Eso es precisamente por eso Él los afligió, los probó, para que conocieran su corazón y para que guardaran sus mandamientos. Dice en el versículo 3, y te afligió, vuelve a repetir la palabra, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te hizo tener hambre. Esto puede también servir tanto hambre espiritual como hambre material. Más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida es tener una relación íntima con Dios y depender de Él. Tanto tener esa hambre espiritual como también eh, nos hace tener hambre en el sentido material económico. Hace varios años yo estaba en un trabajo, eh, ahora sí que de un trabajo me cambié a otro, llevaba en un trabajo, en la Secretaría del Trabajo, llevaba 10 años trabajando, pero yo estaba joven, no estaba casada, no tenía muchas responsabilidades y ya me había aburrido de estar ahí, ya quería un cambio y me cambio a otra empresa. En esa empresa yo tenía un buen horario, salía temprano y al hacer el cambio, ya en esa empresa salía a las 7 de la noche. En la empresa anterior de la Secretaría del Trabajo salía a las 3 de la tarde. En esa empresa salgo a las 7 de la noche. Pero como yo quería ese cambio, a mí no me afectó. Al contrario, era diferente. Lo que sí me afectó fue en el sueldo, porque llegué con unos amigos que nos habían pedido que nos uniéramos a ese trabajo, pero ganaba muy poco y apenas si me alcanzaba para los pasajes y la comida. Entonces, pues yo ya no tenía económicamente mucho dinero y ya no diezmaba, ¿sí? Ya no podía diezmar. Y entonces ahí es donde dije, pues si no tengo dinero, no tengo economía, pues tampoco voy a tener para comer. Y yo le pedí a Dios y le dije, Señor, tú sabes que yo quiero diezmar como siempre lo he hecho. Ayúdame a tener otro empleo en donde yo gane más, Señor, y poder diezmar. Así le dije al Señor. Al poco tiempo, el Señor me bendijo con otro trabajo en donde ganaba lo triple. Y entonces me acordé de eso que le dije. Y ahí pude diezmar y me alcanzaba para varias cosas. Entonces, nunca se me va a olvidar cómo le pedí a Dios ese trabajo, de qué manera platicaba yo con el Señor. Él me sustentó. Y aquí dice que
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. El maná viene tipificando a Jesús, porque dice comida que no conocías tú. Cuando no conocemos a Jesús, nuestro sustento es débil, nuestro sustento es sin aprovechamiento, sin bendición. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ese sustento, ese maná es tan rico, tan agradable, tan de beneficio para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Y es también ese maná que dice que no conocías tú, se puede describir lo que Jesús hacía, cómo es Él, lo que sentimos con Él, pero es un Dios tan grande, tan poderoso, que no lo conocemos más allá de lo que nosotros entablamos esa comunión con Él. Dice aquí que ni tus padres lo habían conocido, porque en el Antiguo Testamento todavía, más bien Jesús se manifestaba de otra manera como ahora lo conocemos. Por eso se tipifica como el maná, esa comida sustanciosa. Dice, ni tus padres la habían conocido. Entonces ahí habla dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, no solamente de lo material, no solamente de lo físico, sino tenemos que comer y recibir y esperar ese maná cada día, a cada momento. El maná representa tantas cosas. El maná, dice que el maná venía por la mañana del cielo, por lo tanto era una comida celestial. Tenemos que buscar cada mañana a nuestro Dios. Tiene que ser una comida fresca cada mañana. Esa es la búsqueda para el Señor. Dice también que el maná descendía con el rocío, caía el rocío y después entonces descendía el maná. ¿Cómo sienten ustedes un rocío cuando hace calor o cuando se necesita también que las plantas, que la tierra se alimente de esa lluviecita, esa frescura como de agua? Es un rocío para las plantas muy agradable, muy rico, de beneficio. Y el maná caía después de ese rocío en el campamento de Israel. Cuando el rocío cesaba de caer, de descender, entonces en ese desierto, en esa tierra seca, caía el maná menudo, redondo. También ese maná que tipifica a Jesús indicaba que por la mañana era un nuevo comienzo, algo nuevo, algo diferente. Era pequeño. A veces la gente le da mucha importancia a las cosas grandes, materiales, y a las cosas pequeñas no se da cuenta de que también tienen gran importancia. Ese maná era menudo, pequeño. Jesús es grande, muy grande en lo espiritual, pero Jesús en su vida terrenal no el que no quería que se diera tanta importancia a su persona, sino era importancia a las cosas espirituales que él enseñaba. También el maná era algo redondo, pero en una parte de la Biblia dice que era redondo y también era como hojuelas de miel, algo dulce, algo rico.
sucede cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Jesús y empezamos a platicar con Él y empezamos a sentir su presencia? Su palabra es tan dulce, su palabra es tan agradable a nuestro ser, a nuestro espíritu, que queremos seguir comiendo de lo que Él nos enseña. Queremos seguir sintiendo esa enseñanza, esa presencia tan dulce, tan suave. Así es el maná, así es nuestro Jesús, como el maná. Y no queremos dejar de comerlo porque es tan rico. El maná también es algo blanco. El maná representa esa limpieza, esa pureza, sin ninguna clase de mezcla. Jesús es así, puro, limpio, sin mezcla. Y por eso Jesús quiere que entremos en esa santidad, en esa limpieza. Cuando nosotros le pedimos perdón a nuestro Dios, a nuestro Jesús, de todos nuestros pecados, Él nos limpia, nos purifica y nos hace sentir tan bien. ¿Qué sucede cuando nos ponemos una ropa limpia, que nos damos un baño, una ducha? Y si nos ponemos algo sucio, nos desagrada. Una ropa sucia que huele mal, nos desagrada. Pero si nosotros recibimos una ropa limpia, fresca, con un olor fragante, es tan agradable, es tan reconforta nuestro cuerpo. Así es también esa limpieza de Jesús que hace en nuestro ser. Dice que el maná también era como una escarcha. Y estaba yo leyendo acerca de la escarcha. Dice que yo busqué que la escarcha se sitúa entre el rocío y la nieve. Y tanto el rocío como la escarcha refresca. El rocío refresca, pero la escarcha mata a los gérmenes. Entonces el maná también es como una escarcha que mata todo germen, toda suciedad. Así es este maná, esta comida del cielo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, él menciona las escrituras y varias veces en ese capítulo de Mateo 4, él menciona acerca de, como dicen las escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, más vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué enseñanza tenemos en la palabra de Dios? Deuteronomio 8:3 dice, está relacionado con el capítulo del Evangelio de Juan, Juan 6:26 y 27 dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, el pan físico, ¿sí? Se saciaron estas personas que iban tras de Jesús. Pero dice Jesús aquí que no por sus señales, sino porque Él los alimentaba. Y Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y que permanece, la cual es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Siempre es mejor tener esa comida espiritual que tener la comida física. En Juan 6:30 al 35 también dice así, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Así tenemos que pedir y así tenemos que buscar, Señor, danos siempre de ese pan espiritual. En el versículo 4 dice, guardarás pues los mandamientos de Deuteronomio 8, dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Siempre nos hace esta petición, nos hace este recordatorio, que guardemos sus mandamientos y que le temamos, pero no con ese temor de violencia, como las gentes, como algunas gentes son, sino con ese temor de reverencia. Temo a mis padres porque quiero obedecerles. Temo a mis padres porque quiero hacer lo que ellos me piden. Es un temor de amor. Así es con Dios también. Temo no hacer sus mandamientos. Quiero verdaderamente agradar a mi Dios. En el versículo, este es el versículo, en el versículo 7 de Deuteronomio 8 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y aquí es, cuando yo leí esto, dije, wow, qué palabras tan bonitas, qué enseñanza. Dice que Él nos introduce en esa buena tierra donde hay arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. Jesús también es esa fuente, es ese arroyo. Jesús nos da todo en cuanto a esa agua viva, porque Él es esa agua viva, es ese manantial en donde esa agua que Él nos da, de esa agua que tomamos nunca tenemos sed. Él sacia nuestra sed y dice que brotan en las vegas y montes, buscando también qué significa vegas, ¿no? Vegas es esa tierra llana, pero es esa tierra fértil que está regada por un río, pegada hacia un río. Esa tierra llana, esa tierra fértil. Esas vegas, que le llaman así, son tierras rodeadas de agua. Y donde hay agua, hay vida. Ustedes ven siempre, o se han fijado que hay luego en ciertos lugares de tierra seca y hay ciertos lugares en donde hay árboles frondosos, verdes. Y a mí me enseñaron así cuando yo iba a Michoacán, en el lugar donde vivía mi abuelita, en ese rancho tan hermoso, me decía mi abuelita, mira hija, ¿ves ese árbol verde que está ahí y que alrededor no se ve nada de agua? Es porque en el fondo, donde está ese árbol plantado, pasa un arroyo subterráneo, pasa el agua. Entonces sus raíces de ese árbol toman esa agua y por eso ese árbol está verde. Tú dirás, ¿por qué este árbol está verde? Y si yo le decía, abuelita, ¿por qué ese árbol está verde si alrededor no hay ningún río? Está toda la tierra seca, dice, por encima está la tierra seca, pero por debajo está el agua que está alimentando a ese árbol. Y se veía bien hermoso porque alrededor todo seco, la tierra seca, y ese árbol verde frondoso. Así somos nosotros, como esos árboles que estamos tomando, nuestras raíces están tomando del agua que es Jesús, esa agua que Él nos da. Dice aquí, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¡Qué tierra tan abundante! ¡Qué tierra de bendición! Todo lo que iban a poseer
todo lo que esa tierra daba como frutos, esos frutos, esa tierra iba a poseer el pueblo de Israel, pero tenían que ser enseñados para depender totalmente de Dios y que no se olvidaran de lo que Dios les estaba dando. Estaba yo viendo videos y de esa tierra de Israel y en donde todos se quedan maravillados porque en una misma tierra había árboles así muy cercanos y había árboles de higueras, árboles de granada y árboles de olivo. Y la gente decía, miren, en esta tierra tan seca, qué maravilloso es ver que en la misma tierra y muy cercana hay estos tipos de árboles. Y la gente estaba pasando ese video y muy maravillada, muy contenta, muy alegre. Ese tipo de tierra es la que también a nosotros nos da nuestro Dios. Cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros le conocemos, Dios nos dice que somos parte de esa buena tierra y también Dios nos dice que vamos a obtener buena tierra, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, de esa tierra que es Dios, Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos introduce en esa buena tierra, en esa tierra de bendición. Yo les voy a contar cómo recibí a Cristo como mi Salvador. Hermanos, tal vez yo hablo de mí porque son mis experiencias y porque cuando alguien me enseñó que nosotros somos testimonio vivo y tenemos que decir lo que Dios nos da, lo que Dios también pasamos, cosas difíciles con Dios, pero Él nos ve nuestro corazón y nos ayuda a seguir adelante. No crean que nada más porque decimos de todas las bendiciones también pasamos cosas difíciles. Cuando yo conocí a Dios, de parte de la familia de mi mamá, su hermana de mi mamá, mi tía Aurora, nos enseñó y nos enseñó de la palabra de Dios y nos llevaba a la iglesia Belén cuando yo era pequeña, 10 años, en la escuela dominical. Pero yo recuerdo que yo nunca, tal vez sí me dijeron, pero tal vez mi mente de niña o no estaba consciente, nunca yo oí de aceptar a Cristo como mi Salvador. Conocía varias cosas, enseñanzas de historias para los niños, iba creciendo y en mi adolescencia, juventud, aprendíamos y nos enseñaban bastantes cosas en forma de preguntas y respuestas, cuestionarios. Pero cuando yo verdaderamente acepto a Cristo como mi Salvador fue a la edad de 20 años. Fíjense todo. Empecé a ir a la iglesia a los 10 años. Y mi aceptación a Jesús fue a los 20 años. Entonces yo empecé a trabajar a los 18 años. A los 20 años yo ya no me sentía a gusto dentro de la iglesia. Ya estaba en la juventud, pero es porque se desarrollan varias cosas en nuestro interior. Conoce uno a otra gente, amigos, amigas. Nunca he tenido amigos que piensen de una manera muy rebelde, no. Siempre buscaba amigos y amigas tranquilos, más o menos me identificaba con ellos, pero aún así no conocían de la palabra de Dios. Entonces yo dentro del grupo de jóvenes de la iglesia, ya no me sentía a gusto, ya no me identificaba, bueno, eso yo pensaba, ya no me identificaba con ellos, ya no quería estar con los jóvenes de la iglesia, me molestaban. Por eso yo entiendo a los jóvenes ahora de que se molestan, se enojan, ya no quieren ir con el grupo de jóvenes,
no se sienten a gusto, no se identifican, no sienten amistad unos con otros, porque yo viví eso. Entonces, yo tenía otros amigos con los cuales me llevaba muy bien, hombres y mujeres, y me invitaban a salir, que íbamos a Chapultepec, no a fiestas, no a otros lugares, no, pero sí convivíamos en casas, hacíamos alguna reunión, y me empecé a identificar mucho con ellos y salíamos a diferentes lugares en el trabajo, hasta que llegó un momento en que yo ya no quería ir a la iglesia y ya no quería estar con los jóvenes. Pero yo tenía esa confrontación, tenía esa lucha interna espiritual. Y entonces llevaba bastante tiempo hasta que un día, orando a Dios, porque también entonces oraba, y le dije a Dios, Señor, ayúdame a tomar una decisión. O me salgo de la iglesia y me enfrento a todas las consecuencias que voy a tener porque yo ya no voy a la iglesia, o regreso a tu casa y te busco de todo mi corazón. Tuve esa lucha interna durante varios meses hasta que dije, yo tengo que tomar una decisión. No voy a estar con un pie adentro y con un pie afuera. Y exactamente recuerdo muy bien que tenía 20 años y tomé la decisión y le dije, Señor, dejo a mis amigos, dejo todo eso que me agrada, que me gusta, salir, platicar, reírme, convivir con ellos, y amistades que no me convenían también porque pues no teníamos la misma relación espiritual. Y tomé esa decisión y yo dije, Señor, llorando le dije a Dios, te acepto, Jesús, te acepto como mi Salvador. Y de ahora en adelante, pase lo que pase, te voy a seguir. Y entonces dije, lo que viene, mi forma de ser, mi carácter tiene que ser firme para seguir adelante. Y empecé entonces a buscar a Dios y a luchar porque pasas por situaciones muy difíciles, te enfrentas a cosas que no deseas o que quisieras que fueran suaves, tranquilas, pero no. Pero eso te va forjando tu carácter. Y durante todos esos años, hasta el día de hoy, he tenido tantas bendiciones, he tenido también muchas luchas. Dios me ha hecho pasar por desiertos y he perdido cosas, pero son más las bendiciones que he tenido porque Dios me ha enseñado a poseer la buena tierra. Tres cosas, ya voy a terminar, hermanos. Y con estas palabras y esta enseñanza, yo quiero enseñarles tres cosas respecto a estos versículos de Deuteronomio 8, del 1 al 10. Primero es que Dios te forma tu carácter, no tu carácter de enojarte, no tu carácter de, no, te forma tu carácter en cuanto a tu personalidad, a tu decisión, a decidir seguir a Dios y no cambiar. Así es, así por eso los afligió, por eso los pasó a los israelitas por ese desierto, porque quiso forjar su carácter para que permanecieran y siguieran adelante. Así es como Dios tiene que forjarnos, así es como Dios tiene que permitir que nuestro carácter sea firme, no endeble, sino firme para amarlo, firme para buscarlo, firme para tener fe, firme para creer y firme para obtener lo que Él nos va a dar. Porque entonces nos hace tener esa personalidad para reaccionar ante las situaciones difíciles y para confiar en Dios. Esa es la primera enseñanza. Forja tu carácter. Segunda enseñanza. Él
conoce tu corazón. Él conoce verdaderamente si tú estás jugando con Dios o no, o si eres veraz, si en tu corazón hay una verdad de que inicio algo, busco a Dios y en mi corazón hay rectitud, honestidad, verdad y todo lo que se va dando conforme uno va buscando a Dios y van saliendo los frutos del Espíritu. Paz, gozo, benignidad, todo lo que implica. Pero si verdaderamente nuestro corazón es honesto y es fiel ante el Señor. Esa es la segunda enseñanza. Igual les decía que él quería conocer el corazón de ellos, o él sabía cómo era su corazón de los israelitas. Quería que ese corazón verdaderamente aprendiera cosas y que dependiera totalmente de Dios. Así es lo que Dios nos quiere ver en nuestro corazón. Si verdaderamente vamos a creerle a Dios y vamos a depender de Él. Si verdaderamente le amamos. Eso es lo que descubre Dios en nuestro corazón. Y la tercera es la satisfacción. ¿Qué es lo que dice en el último versículo? Ya en el 10. Dice el versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, la tercera enseñanza, la primera fue que forja tu carácter. La segunda es conoce tu corazón. Y la tercera es que ve en ti satisfacción de que también tú estás satisfecho espiritualmente y satisfecho materialmente. ¿Por qué? Porque entonces te da esa promesa de que comerás y te saciarás. Comerás lo espiritual y te saciarás, te llenarás. Comerás también lo material. Tendrás bendiciones. Dios cumple sus promesas, hermano. Poseen la buena tierra. Sean ustedes también parte de esa buena tierra. Busquen a Dios y créanle. Aunque pasen por desierto, aunque pasen por dificultades. Porque entonces bendeciremos a Jehová nuestro Dios por la buena tierra que nos habrá dado. Y yo bendigo a mi Dios por la buena tierra que me ha dado. Porque como israelita pasé por un desierto. Como israelita conoció mi corazón. Como israelita me afligió. Como israelita veía si yo dependía totalmente de él. Y entonces ahora bendigo a mi Dios por esa tierra en la cual me introdujo. Yo tomé posesión de esa tierra y seguí adelante para bendición espiritual y para bendición terrenal. Esas tres enseñanzas yo les dejo, hermano. Forjar su carácter, conocer el corazón y estar satisfecho. Vamos a hacer una oración, hermanos, y darle gracias a Dios. Busquen a Dios y reciban a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y lean Deuteronomio 8, lean el capítulo de Juan 6, todo el capítulo de Juan 6 habla acerca de ese maná. Es tan hermoso esa relación que se da con el Antiguo y Nuevo Testamento, que hay tanta enseñanza. Demos gracias a Dios, ya me pasé de tiempo, demos gracias a Dios. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas acerca de esa buena tierra, Dios. Gracias, Señor, porque aprendemos que poseer esa buena tierra es de gran bendición, Dios.
y que forjas en nosotros ese carácter y que conoces ese corazón, pero nos das esa satisfacción tan grande. Sí, Señor, gracias, porque yo estoy satisfecha por haberte conocido, Dios, por haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador y porque el Espíritu Santo me alienta, me consuela. Gracias, gracias por esa buena tierra. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Pues, hermanos, ya me pasé de tiempo, pero es tan hermoso leer, aprender sobre esa buena tierra, que yo les invito, les insto para que sigan leyendo de esta palabra. Y ahí en esa tranquilidad, cuando esté todo así callado, en la noche o en la mañana muy temprano, lean la palabra de Dios y ustedes se van a concentrar más, ustedes van a tomar esa palabra, ese maná, y les va a dar vida y se van a sentir satisfechos por tomar ese maná cada mañana. Pues Dios les bendiga, hermanos, y les digo buenas noches y cuídense mucho. Hasta luego.